Bienvenidos, niñas y niños, a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. La actividad de hoy. Leemos sobre las plantas en el área de comunicación. Materiales. Cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y nuestras letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar, te proponemos jugar analizando los carteles con nombres que guardaste en tu cajita de los nombres de la siguiente manera. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual que hoja. Piensa y escribe los nombres en tiras de papel de reuso. Recuerda escribir con letras mayúsculas, por ejemplo, hoja, Erlinda. Lee señalando los nombres desde donde inician hasta donde terminan. Señala y pinta las letras que están al inicio y al final en los nombres que has encontrado o escrito. Guarda los nombres en tu cajita para que no se te pierdan, como lo mostramos en la imagen. ¡Bien! Cada vez lo haces mejor. En las actividades anteriores conociste más sobre qué necesitan las plantas, su ciclo de vida e incluso cómo ordenar macetas según su número utilizando diversas estrategias. Nuestras metas. Leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Pide a un familiar que te lea las características o criterios de tu meta de hoy. Ubicar información por mí misma o mí mismo en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Antes de leer, observa la imagen del texto. Luego pide a un familiar que te lea el título. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título del texto. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien. Pide a un familiar que te lea el texto. Las plantas. Conversa con un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las preguntas. ¿De qué trata el texto? ¡Excelente! ¿Qué dice de las plantas? Muy bien. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Correcto. Según el texto, ¿para qué son útiles las plantas para los seres humanos? Maravilloso. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? Eso es. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos del texto. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Primer párrafo. Lee las preguntas y completa la tabla respondiendo en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¡Excelente! Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Copia el siguiente cuadro para organizarte. Párrafos del texto. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Escribe como tú sabes hacerlo. Lee integrando tus respuestas de los 4 párrafos y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Muy bien. ¡Listo! ¿De qué trata principalmente el texto? ¡Genial! Bien, cada vez lo haces mejor.
Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes volver a leer para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? ¡Excelente! Para responder la pregunta debes tener en cuenta las siguientes pautas. Allí observamos un cuadro que lo puedes leer con ayuda de tu familiar. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el significado de las palabras y frases, según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Observa la siguiente imagen, regresa al texto y señala dónde dice el nombre de cada parte de la planta. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí dice eso. Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. Copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres en tu cuaderno u hoja de reuso. Allí observamos la planta y debes escribir cada una de sus partes como tú sabes hacerlo. Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Lee y responde las preguntas en forma oral. ¿Qué nos muestra la imagen? ¡Excelente! ¿Para qué el autor colocó esta imagen en el texto? Muy bien. A partir de la lectura, ¿qué opinas de proteger a las plantas? ¡Genial! Pide a un familiar que te brinde las letras móviles. Ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inician y cómo terminan los nombres. Ahora vas a jugar analizando las palabras que armaste, flor y planta. Copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Lee y completa los datos que se solicitan. Preguntas, planta, flor. Piensa y escribe otros nombres que empiecen igual que flor y planta. Por ejemplo, flor, florero, planta, plantón. Señala y pinta las letras con que inician cada una de las palabras. Bien, cada vez lo haces mejor. Dibuja y copia en tarjetas sin que te falte ninguna letra. Colócalas en tu espacio de estudio. Recuerda, guarda en tu portafolio tus trabajos. Te serán de utilidad en la siguiente actividad al elaborar tu texto. Evalúa tus aprendizajes y señala con el dedo según corresponda. En el texto que leí, lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. ¿Qué aprendimos hoy? ¡Excelente! ¿Qué fue lo que más les gustó? ¡Genial! ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¡Fantástico! ¿Tuviste alguna dificultad? ¡Muy bien! ¿Cómo lo superaste? ¡Eso es! ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¡Felicitaciones! Hemos terminado nuestras clases virtuales del día de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tus mensajes para seguir mejorando. ¡Nos vemos!